Un hombre camina por la calle Alcalá con la tranquilidad de quien cree que nadie lo reconoce. Lleva gafas oscuras, un abrigo gris, el paso firme de un funcionario cualquiera. No sabe que ese día, ese instante, esa acera, serán el final de una vida de dobles identidades. Detrás de él, sin que lo note, unos hombres lo siguen desde hace minutos, quizás desde hace años. Julián Grimau está a punto de dejar de ser un fantasma y convertirse en un símbolo. Nadie en la calle imagina que ese hombre de aspecto discreto ha sobrevivido 2 décadas escondido bajo nombres falsos. Nadie sabe que ha cruzado fronteras clandestinamente, que ha dirigido operaciones secretas, que ha enterrado a compañeros y ha sido enterrado él mismo en vida, oficialmente, hace años. Para el régimen de Franco, Julián Grimau llevaba muerto desde 1939. Pero los muertos, a veces, vuelven. Y cuando vuelven, el precio que pagan es terrible. En cuestión de segundos, los hombres que lo seguían se abalanzan sobre él. No hay gritos, no hay disparos, solo el forcejeo seco de unas manos que llevan meses esperando este momento. Julián no opone resistencia violenta, pero su mirada, dicen quienes lo vieron, cambia por completo. Sabe exactamente lo que significa ser detenido por la Brigada Político-Social en la España de 1962. Sabe que acaba de firmar, sin palabras, su propia sentencia. Pero para entender por qué este hombre valía tanto para el franquismo, hay que retroceder mucho más atrás. Hay que volver a un país partido en dos, a trincheras, a bombardeos, a una guerra que convirtió a vecinos en enemigos. Hay que volver al origen de Julián Grimau, un joven que ni siquiera imaginaba el destino que la historia le tenía preparado. Porque antes de ser un fantasma perseguido, fue un funcionario de policía, un padre de familia, un hombre con dudas. Y esas dudas, curiosamente, fueron las que lo llevaron directo al corazón de la guerra. Julián Grimau García nació en Madrid en 1911, en una familia humilde que apenas podía imaginar lo que vendría. Desde joven mostró una inteligencia despierta, una capacidad de observación que más tarde resultaría decisiva. Ingresó en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, es decir, se convirtió en policía años antes de que estallara la guerra. Nadie podía prever entonces que ese mismo oficio lo pondría, en 1936, justo en el epicentro del caos. La policía republicana necesitaba hombres de confianza, y Grimau, silenciosamente, empezó a inclinar su lealtad hacia la izquierda. Cuando el golpe militar de julio de 1936 partió España en dos bandos irreconciliables, Grimau no dudó de qué lado estaba. Se afilió al Partido Comunista, convencido de que la República merecía ser defendida hasta el final. Participó en tareas de orden público en la retaguardia madrileña, un trabajo oscuro, ingrato, lleno de zonas grises morales. Fue en esos meses cuando su nombre empezó a asociarse con la represión contra sospechosos de quintacolumnismo. Ese pasado, ambiguo y doloroso, sería usado después como arma en su contra, décadas más tarde, ante un tribunal militar. La Guerra Civil Española no dejó a nadie con las manos completamente limpias, y Grimau no fue la excepción. Historiadores y testigos discuten aún hoy el alcance real de su participación en episodios de violencia contra presos y detenidos. Él mismo, años después, nunca negó por completo su implicación, aunque matizó y contextualizó cada acusación con firmeza. Esta ambigüedad es precisamente lo que convierte su historia en algo mucho más complejo que un simple relato de héroe o villano. Porque Julián Grimau fue, ante todo, un hombre atrapado en una guerra que no perdonaba a nadie, ni siquiera a los suyos. Cuando la guerra terminó en 1939 con la derrota de la República, miles de españoles tuvieron que elegir entre el exilio o la muerte. Grimau, marcado ya como comunista comprometido, optó por huir hacia Francia, cruzando los Pirineos entre el frío y el miedo. Fue el comienzo de un exilio que lo llevaría por distintos países, siempre bajo la sombra alargada del franquismo. En el exilio no se rindió, no desapareció, no se conformó con sobrevivir en silencio como hicieron tantos otros. Al contrario, comenzó a tejer una nueva vida clandestina, una vida dedicada por completo a la resistencia. Con el paso de los años, Julián Grimau ascendió dentro del Partido Comunista de España en el exilio. Viajó, se entrenó, aprendió a moverse entre sombras, a cambiar de nombre, a desconfiar hasta de su propio reflejo. Se convirtió en uno de los enlaces más importantes entre la dirección comunista fuera de España y los grupos clandestinos del interior. Cada viaje que hacía de vuelta a territorio español era, literalmente, jugarse la vida en cada frontera, en cada control policial. Y sin embargo, volvió una y otra vez, convencido de que la lucha contra Franco no había terminado en 1939.
Durante casi 20 años, Grimau entró y salió de España bajo identidades falsas, evitando por muy poco a la policía franquista. Se le atribuyeron nombres como Manuel Rodríguez o el señor Ríos, máscaras que le permitieron sobrevivir en un país que lo daba por muerto. La Brigada Político-Social, la temida policía política del régimen, llegó a creer durante años que Julián Grimau había fallecido en el exilio. Ese error, esa falsa certeza, fue precisamente lo que le permitió operar con relativa libertad durante tanto tiempo. Pero los fantasmas, tarde o temprano, cometen un error, y ese error puede costarles todo. En 1959, Grimau fue nombrado miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, un ascenso que aumentó tanto su poder como su riesgo. Sus responsabilidades crecieron, sus viajes a España se hicieron más frecuentes, y su nombre empezó a sonar de nuevo en los informes policiales. Algo, en algún lugar, se estaba filtrando, y él probablemente lo sabía, aunque decidió seguir adelante de todos modos. Quienes lo conocieron en esos años hablan de un hombre disciplinado, frío en apariencia, pero profundamente comprometido con su causa hasta el final. Nadie imaginaba entonces que noviembre de 1962 marcaría el cierre definitivo de aquella larga huida. Y así, 20 años después de cruzar la frontera francesa como un fugitivo derrotado, Julián Grimau regresó a Madrid una última vez. No sabía que esa visita sería distinta a todas las anteriores, que esta vez no habría escapatoria posible. La policía franquista llevaba tiempo tras su pista, reconstruyendo su verdadera identidad pieza por pieza, como quien arma un rompecabezas mortal. Cuando finalmente lo detuvieron aquel 7 de noviembre, no solo capturaron a un dirigente comunista clandestino, capturaron a un símbolo, y lo que hicieron con ese símbolo conmocionaría a media Europa en los meses siguientes. Lo que ocurrió después de esa detención, los interrogatorios, el juicio, la presión internacional, el desenlace final, cambiaría para siempre la forma en que el mundo miraba al franquismo. Pero esa es una historia que merece ser contada con calma, sin prisas, respetando cada detalle de lo que realmente sucedió. Si esta historia te ha atrapado, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y suscríbete para no perderte nada. Las paredes de aquel edificio de la Puerta del Sol habían escuchado gritos durante más de 20 años de dictadura. Julián Grimau fue conducido por pasillos estrechos, bajo la mirada de agentes que ya sabían perfectamente a quién tenían entre manos. No era un detenido cualquiera, no era un simple militante capturado en una redada rutinaria de las tantas que ocurrían cada semana. Era el hombre que la policía política llevaba 2 décadas buscando sin saber que ya lo habían dado por muerto. Y ahora, por fin, lo tenían allí, respirando, real, atrapado entre 4 paredes sin ventanas. Los interrogatorios comenzaron esa misma noche, y se prolongarían durante días que parecieron eternos para el detenido. Testigos y documentos posteriores hablarían de golpes, de humillaciones, de métodos que el régimen jamás reconoció oficialmente ante nadie. Grimau, según los relatos que trascendieron después, resistió con un silencio calculado, dosificando cada palabra que pronunciaba ante sus captores. Sabía que cualquier información que revelara podía significar la caída de toda una red clandestina construida durante años con enorme esfuerzo. Así que aguantó, o al menos lo intentó, mientras su cuerpo comenzaba a pagar un precio devastador. El segundo día de su detención, ocurrió algo que marcaría para siempre el relato oficial y el extraoficial de este caso. Grimau apareció con heridas graves, una caída desde una ventana que la policía calificó de intento de suicidio. Sus defensores, sus compañeros de partido y buena parte de la prensa internacional sostuvieron una versión completamente distinta de los hechos. Para ellos, aquella caída no fue un intento de quitarse la vida, sino el resultado directo de una sesión brutal de tortura. La verdad exacta de lo ocurrido en esa habitación sigue siendo, hasta hoy, objeto de debate entre historiadores. Con el cuerpo malherido, con fracturas visibles, Julián Grimau fue trasladado a un hospital penitenciario para ser tratado y vigilado. Las fotografías de su rostro hinchado, de sus movimientos limitados, comenzaron a circular fuera de España en cuestión de semanas. Lo que el régimen esperaba mantener en secreto, silenciado tras los muros de la Dirección General de Seguridad, empezó a filtrarse al exterior. Periodistas, diplomáticos y organizaciones internacionales comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre el estado real de aquel prisionero. Franco, sin saberlo todavía, acababa de crear el primer gran escándalo internacional de su régimen en años. Mientras Grimau se recuperaba entre vendajes y dolor, el aparato judicial franquista ya preparaba el escenario para procesarlo. No sería juzgado por un tribunal civil ordinario,
sino por un consejo de guerra, un tribunal militar de extrema dureza. La acusación no se centraría en su actividad comunista reciente, sino en algo mucho más antiguo y cargado de significado simbólico. Le imputarían crímenes cometidos durante la Guerra Civil, específicamente su papel en la represión de presos en la retaguardia madrileña de 1936. Era una jugada calculada, juzgar al presente usando las heridas abiertas de un pasado que España aún no había cerrado. Los abogados que aceptaron defender a Grimau sabían, desde el primer momento, que se enfrentaban a una batalla casi imposible de ganar. El Consejo de Guerra franquista rara vez absolvía a los acusados de comunismo, y menos aún a una figura de tanto peso. Aún así, algunos juristas valientes se ofrecieron a representarlo, conscientes del riesgo personal y profesional que eso implicaba para ellos. La defensa intentaría demostrar que muchas de las acusaciones eran imprecisas, exageradas o directamente fabricadas para justificar una condena ya decidida de antemano. Pero en la España de 1963, la justicia militar rara vez se dejaba convencer por argumentos legales bien construidos. La noticia de la detención y el estado de Grimau cruzó fronteras con una velocidad que sorprendió incluso al propio régimen. En Francia, en Italia, en Gran Bretaña, periódicos de izquierda y de centro comenzaron a hablar del caso con creciente indignación. El Partido Comunista Español en el exilio activó todos sus contactos internacionales para convertir a Grimau en una causa global. Intelectuales, artistas y políticos europeos empezaron a firmar cartas y peticiones exigiendo un juicio justo y transparente para el detenido. Lo que había sido una operación policial discreta se transformaba, semana a semana, en un problema diplomático de primer orden. Dentro de España, sin embargo, la información llegaba filtrada, censurada, moldeada según los intereses del régimen y su maquinaria de propaganda. La prensa oficial presentaba a Grimau como un criminal peligroso, un verdugo de la guerra civil que finalmente enfrentaba la justicia merecida. No se mencionaban las heridas, no se mencionaban las dudas sobre el interrogatorio, no se mencionaba la presión internacional creciente. Millones de españoles conocieron la versión oficial sin saber que, fuera del país, se libraba una batalla paralela por salvar su vida. Esa desconexión entre lo que España sabía y lo que el mundo sabía definiría todo lo que estaba por venir. A medida que se acercaba la fecha del Consejo de Guerra, la tensión crecía tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. El Vaticano, gobiernos europeos e incluso figuras cercanas al propio régimen comenzaron a mover hilos discretos para pedir clemencia. Franco, mientras tanto, guardaba un silencio calculado, dejando que el aparato judicial siguiera su curso sin intervenir públicamente todavía. Algunos analistas de la época interpretaron ese silencio como una señal de que el desenlace ya estaba decidido de antemano. Otros, más optimistas, aún creían que la presión internacional podría torcer el destino que parecía esperar a Julián Grimau. El día del juicio se acercaba, y con él, la certeza de que España entera contendría el aliento. Porque lo que estaba a punto de ocurrir en aquella sala militar no sería solo la sentencia de un hombre. Sería, para muchos, la medida exacta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el franquismo 25 años después de la guerra. Y esa medida, ese límite, se conocería en cuestión de días, ante la mirada atónita de medio mundo. Lo que sucedió en aquella sala, las palabras exactas que pronunció Grimau y la decisión final del tribunal, cambiarían la historia de la resistencia antifranquista para siempre. Si quieres saber cómo se desarrolló el juicio y qué ocurrió realmente aquel día, cuéntame en los comentarios qué opinas hasta ahora de la historia de Grimau, y suscríbete. Julián Grimau entró apoyado en un bastón, con el cuerpo todavía marcado por las secuelas de aquella caída que nunca terminó de explicarse del todo. Vestía un traje oscuro, la mirada serena de quien ya ha aceptado, quizás, que el desenlace está prácticamente escrito de antemano. La sala estaba llena de militares, de jueces con uniforme, de un ambiente que no dejaba lugar a la improvisación ni a la sorpresa. No había jurado popular, no había garantías propias de un tribunal civil, solo la rigidez implacable de la justicia militar franquista. En cuestión de horas, aquel hombre que sobrevivió 20 años de clandestinidad se enfrentaría al veredicto que definiría el resto de su vida. El fiscal abrió la sesión recordando, con detalle minucioso, los hechos ocurridos en Madrid durante los primeros meses de la Guerra Civil. Acusó a Grimau de haber participado activamente en la represión y el asesinato de presos considerados desafectos a la República en 1936. Cada palabra pronunciada por la acusación parecía diseñada no solo para condenar al hombre, sino para condenar simbólicamente a todo el comunismo español. Grimau escuchaba en silencio,
con el rostro impasible, mientras 25 años de historia se resumían en una acusación cargada de intención política. Para muchos observadores presentes, aquello no era solo un juicio, era un ajuste de cuentas con el pasado. Cuando llegó su turno de hablar, Julián Grimau se dirigió al tribunal con una voz firme que sorprendió a los presentes. Negó categóricamente haber participado en ejecuciones o asesinatos, aunque reconoció haber desempeñado funciones de responsabilidad durante aquellos meses convulsos de guerra. Insistió en que muchas de las acusaciones se basaban en testimonios contradictorios, en rumores de guerra imposibles de verificar 25 años después. Pidió, con serenidad, que se juzgaran hechos concretos y probados, no venganzas acumuladas durante décadas de rencor y propaganda. Sus palabras, sin embargo, caían sobre un tribunal que parecía haber llegado a la sala con la sentencia ya redactada. Fuera de las fronteras españolas, el juicio se seguía con una atención que el régimen jamás había experimentado en un caso similar. Periódicos como Le Monde, The Times o L'Humanité dedicaban páginas enteras a informar sobre cada detalle del proceso. Gobiernos de varios países europeos, sin intervenir directamente, dejaban entrever su preocupación a través de canales diplomáticos discretos pero constantes. El Papa Juan XXIII, ya gravemente enfermo, llegó incluso a interceder personalmente pidiendo clemencia para el acusado ante las autoridades españolas. Nunca antes un juicio militar franquista había generado semejante nivel de escrutinio internacional, y el régimen lo sabía perfectamente. La defensa de Grimau presentó argumentos sólidos, señalando contradicciones entre los testigos y la falta de pruebas documentales concluyentes contra su cliente. Recordaron que muchos de los llamados testigos habían declarado bajo presión, con memorias distorsionadas por el paso de más de 2 décadas. Pidieron, con insistencia, que se considerara la ley de prescripción, ya que los hechos juzgados habían ocurrido 27 años atrás. El tribunal militar, sin embargo, escuchó estos argumentos con una frialdad que dejaba pocas dudas sobre el rumbo que tomaría la decisión final. La tensión en la sala crecía a medida que se acercaba el momento de conocer el veredicto definitivo. El 18 de abril de 1963, tras un juicio que se prolongó por menos de un día completo, el tribunal se retiró a deliberar. La espera se hizo eterna tanto para los presentes en la sala como para quienes seguían el caso desde fuera de España. Familiares, abogados y observadores internacionales aguardaban con el corazón encogido, sabiendo que la decisión tendría consecuencias mucho más allá de un solo hombre. Cuando el tribunal regresó, el silencio en la sala se volvió absoluto, casi físico, como si el aire mismo se hubiera detenido. La sentencia que estaban a punto de escuchar cambiaría no solo el destino de Grimau, sino la imagen internacional del franquismo entero. El veredicto fue contundente. Pena de muerte, condena a ser ejecutado por el garrote vil, el método más severo del Código Militar español. Un murmullo recorrió la sala mientras Grimau escuchaba la sentencia con una expresión que muchos testigos describieron después como serena, casi resignada. Sus abogados, visiblemente conmocionados, anunciaron de inmediato que presentarían un recurso de súplica ante el propio Francisco Franco. Era la última esperanza legal disponible, un mecanismo que permitía pedir el indulto directamente al jefe del Estado español. Todo el peso de la decisión final recaía ahora, literalmente, sobre las manos de un solo hombre, el general Franco. La noticia de la condena a muerte se extendió por Europa como un incendio, generando una ola de protestas sin precedentes hasta entonces. En París, en Roma, en Londres, miles de personas salieron a las calles para exigir que se conmutara la pena de Grimau. Gobiernos, sindicatos, partidos políticos de toda ideología e incluso figuras del propio catolicismo europeo se sumaron al clamor internacional por su vida. El régimen franquista, que buscaba en esos años una mayor apertura económica y diplomática con Europa, se encontró de pronto acorralado. Nunca antes la imagen internacional de España había estado tan directamente ligada al destino de un solo hombre condenado. Durante los días siguientes, cartas y telegramas llegaron a España desde prácticamente todos los rincones del continente europeo. Intelectuales como Jean-Paul Sartre se sumaron públicamente a la petición de clemencia, sumando su prestigio internacional a la causa. Incluso algunos sectores conservadores europeos, preocupados por el impacto diplomático, pidieron discretamente al régimen que reconsiderara la ejecución. Franco, sin embargo, recibía también presiones internas de sectores ultras que exigían mano dura ante cualquier signo de debilidad del régimen. El destino de Julián Grimau se convirtió, en cuestión de días, en un pulso silencioso entre la España oficial y el mundo exterior. Mientras la presión internacional crecía hora tras hora,
En Madrid el aparato del régimen preparaba discretamente los últimos pasos del proceso. El Consejo de Ministros debía reunirse para decidir si recomendaba a Franco la conmutación de la pena o la ejecución inmediata. Se rumoreaba que dentro del propio gobierno existían divisiones profundas sobre qué decisión tomar ante semejante presión externa. Algunos ministros, más pragmáticos, temían el daño diplomático de una ejecución en un momento clave para la imagen internacional de España. Otros, más cercanos al ala dura del régimen, insistían en que ceder sería mostrar una debilidad inaceptable ante el comunismo internacional. En medio de esta tormenta política, Julián Grimau permanecía en su celda, consciente de que su vida dependía ahora de decisiones que escapaban por completo a su control. Según relatos posteriores, mantuvo la calma, escribió cartas a su familia, y se preparó, con una dignidad que impresionó incluso a sus carceleros, para lo que pudiera venir. Lo que decidió finalmente el Consejo de Ministros, y la respuesta que dio Francisco Franco ante la súplica de clemencia, marcarían el desenlace definitivo de esta historia. Si esta parte te ha dejado con el corazón encogido, cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y qué crees que decidió Franco. La reunión se convocó con carácter urgente, en un ambiente cargado de tensión que pocos ministros recordaban haber vivido antes. Sobre la mesa no había solo un expediente judicial, había un problema diplomático que amenazaba con aislar aún más a España en Europa. Cada ministro sabía que su voto, o su opinión, quedaría para siempre asociado a lo que estaba a punto de decidirse. Fuera del edificio, embajadas extranjeras esperaban noticias, periodistas aguardaban en la calle, y el mundo entero parecía contener la respiración. Dentro, el destino de Julián Grimau se debatía entre argumentos de Estado, cálculo político y las primeras grietas visibles del régimen. Según relatos posteriores de personas cercanas al gobierno, hubo ministros que defendieron abiertamente la conmutación de la pena de muerte. Argumentaban que ejecutar a Grimau, en pleno año de apertura económica, dañaría gravemente las negociaciones con la Comunidad Económica Europea. Otros insistían en que ceder ante la presión internacional sentaría un precedente peligroso frente a futuros desafíos del comunismo clandestino. El propio ministro de Asuntos Exteriores, consciente del coste diplomático, habría mostrado su preocupación de manera especialmente insistente durante la reunión. Pero la decisión final, como en toda dictadura personalista, no dependía realmente de aquel consejo, sino de un solo hombre. Francisco Franco escuchó los informes con la frialdad que lo caracterizaba, sin mostrar en público ningún signo claro de duda. Para él, el caso Grimau no era solo un asunto judicial, era una cuestión de principios ligada directamente a la memoria de la guerra civil. Consideraba que Grimau representaba, en carne propia, a quienes habían perseguido y ejecutado a miles de personas durante la retaguardia republicana. Ceder ante la presión europea, para Franco, equivalía a admitir debilidad ante quienes seguían viendo al franquismo como un régimen ilegítimo. Esa lógica, profundamente arraigada en su forma de entender el poder, pesaría más que cualquier telegrama llegado desde el extranjero. Mientras tanto, en las calles de varias capitales europeas, las protestas no dejaban de crecer con el paso de las horas. En Bruselas, manifestantes se concentraron frente a la embajada española exigiendo la liberación inmediata del preso condenado a muerte. En Roma, sectores católicos progresistas se sumaron al clamor, recordando la petición de clemencia que había hecho el propio Papa. Sindicatos franceses convocaron paros simbólicos, y algunos periódicos llegaron a hablar abiertamente de un posible boicot económico contra España. Nunca antes un solo preso político había generado semejante nivel de movilización internacional contra el régimen de Franco. Dentro de España, sin embargo, la censura seguía filtrando cuidadosamente la información que llegaba a la opinión pública general. La prensa oficial insistía en presentar a Grimau únicamente como un criminal de guerra que finalmente enfrentaba la justicia merecida. Se ocultaba deliberadamente la magnitud real de la presión internacional, así como las dudas sobre la legalidad del propio juicio militar. Muchos españoles, especialmente en las grandes ciudades, comenzaban a enterarse de la verdadera dimensión del caso a través de emisoras extranjeras clandestinas. Esa desinformación calculada mantenía a buena parte del país ajeno al drama que se libraba tras las paredes del poder. El recurso de súplica presentado por los abogados de Grimau llegó finalmente a manos de Francisco Franco para su decisión personal. Era el último recurso legal disponible, la última oportunidad real de evitar que la sentencia de muerte se ejecutara. Franco, según testimonios de la época, tomó varios días para responder, alimentando tanto la esperanza como la angustia de quienes esperaban noticias. Algunos historiadores sostienen que el propio dictador dudó,
consciente del coste diplomático que supondría una ejecución en aquel contexto internacional tan delicado. Otros aseguran que su decisión estuvo tomada desde el primer momento, y que la espera solo fue puro cálculo político. El 20 de abril de 1963, la respuesta llegó finalmente, y fue tan contundente como temida por quienes aguardaban clemencia. Francisco Franco denegó el recurso de súplica, confirmando así la sentencia de muerte dictada por el Consejo de Guerra días antes. La noticia se extendió con rapidez, generando una ola de indignación aún mayor que la provocada por la condena inicial. Gobiernos europeos expresaron su consternación, algunos incluso llegaron a retirar temporalmente a sus embajadores en señal de protesta formal. El mundo entendió, en ese instante, que el franquismo estaba dispuesto a pagar cualquier precio diplomático con tal de no ceder. Julián Grimau recibió la noticia en su celda con una entereza que impresionó incluso a quienes lo custodiaban durante aquellos últimos días. Escribió una carta a su esposa, Ángela García, y a sus hijas, tratando de transmitirles calma en medio de la tragedia inminente. Según testimonios posteriores, pidió que no se le recordara como un mártir, sino como un hombre que defendió sus ideas hasta el final. No mostró arrepentimiento público por su militancia comunista, aunque sí expresó, con matices, su versión de los hechos ocurridos durante la guerra. Sus últimas horas transcurrieron entre el silencio de la celda y el ruido lejano de un mundo que gritaba por salvarlo. Mientras tanto, en las calles de Madrid, un ambiente de tensa expectación se apoderaba de quienes conocían, aunque fuera parcialmente, lo que estaba a punto de suceder. Algunos vecinos, informados a través de emisoras extranjeras, comentaban en voz baja lo que la prensa oficial insistía en minimizar. El propio régimen, consciente del riesgo de una reacción popular incontrolada, mantenía un dispositivo policial reforzado en distintos puntos estratégicos de la capital. La madrugada del 20 de abril se convirtió, para muchos, en una noche interminable, cargada de un silencio que anticipaba lo peor. Nadie en España, ni siquiera dentro del propio gobierno, imaginaba entonces la magnitud del impacto que tendría lo ocurrido horas después. A las afueras de la prisión, un pequeño grupo de familiares y allegados aguardaba noticias, aferrados a una esperanza que se apagaba minuto a minuto. Dentro, los últimos preparativos para la ejecución avanzaban con la frialdad burocrática característica del aparato judicial militar franquista. Grimau, según los pocos testimonios disponibles, pasó sus últimas horas en un estado de calma que muchos interpretaron como una forma final de resistencia. No hubo, hasta el último momento, ningún indulto, ninguna llamada de última hora que cambiara el curso ya marcado de los acontecimientos. El amanecer del 20 de abril de 1963 se acercaba, y con él, el desenlace que toda Europa temía y España oficial silenciaba. Lo que ocurrió en esas últimas horas, el momento exacto de la ejecución y la reacción inmediata que provocó dentro y fuera de España, marcaría un antes y un después en la historia del franquismo. Si esta parte te ha tocado, cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y qué sientes ante este desenlace, y suscríbete. Faltaban apenas unas horas para el amanecer cuando los pasos de los funcionarios de prisiones resonaron por el pasillo hacia su celda. Julián Grimau, según los testimonios que trascendieron después, ya estaba despierto, como si hubiera decidido no dormir en su última noche. Había pedido papel y pluma horas antes, y había escrito varias cartas dirigidas a su esposa, a sus hijas y a sus compañeros de partido. En ellas no había rencor explícito, según quienes las leyeron, sino una extraña serenidad, una despedida cargada de convicción política hasta el final. El hombre que había sobrevivido 20 años como fantasma clandestino se preparaba ahora para su último acto, uno que ya no podría evitar. Un sacerdote se presentó en la celda, siguiendo el protocolo habitual antes de una ejecución en la España de aquellos años. Grimau, comunista convencido, rechazó la asistencia religiosa, manteniendo hasta el final la coherencia con las ideas que había defendido toda su vida. Este gesto, pequeño en apariencia, se convertiría después en un símbolo repetido por quienes narraron su historia en los años siguientes. No buscaba el perdón de una fe que no compartía, sino la dignidad de morir fiel a sus propias convicciones personales. Fue, para muchos historiadores, la última manifestación de la firmeza que había caracterizado toda su trayectoria clandestina. El método de ejecución elegido fue el garrote vil, un instrumento que España mantenía vigente pese a las críticas internacionales crecientes. Consistía en un mecanismo de tortura mortal que oprimía lentamente el cuello del condenado hasta provocar la muerte por asfixia y fractura cervical. Era considerado, incluso dentro de España, un método arcaico,
y su uso contra Grimau aumentó todavía más la indignación internacional. Muchos vieron en la elección de este método una forma deliberada de ejemplaridad brutal, un mensaje dirigido tanto al interior como al exterior del país. El régimen, lejos de suavizar el desenlace, parecía decidido a mostrar hasta las últimas consecuencias su firmeza frente al comunismo. Poco antes de las 6 de la mañana, Julián Grimau fue conducido al patio de la prisión donde se ejecutaría la sentencia. Testigos presentes, funcionarios y algunos periodistas autorizados describieron después un ambiente tenso, silencioso, cargado de una solemnidad casi irreal. Grimau caminó, según esos relatos, con paso firme, sin mostrar el quiebre emocional que muchos habrían esperado en un momento así. Algunos aseguraron que, antes del final, pronunció palabras relacionadas con sus ideales políticos, aunque las versiones exactas varían según la fuente consultada. En cuestión de minutos, a las 6:03 de la mañana del 20 de abril de 1963, la sentencia se cumplió por completo. La noticia de la ejecución se comunicó oficialmente pocas horas después, y el impacto fue inmediato tanto dentro como fuera de España. En Europa, la reacción fue de auténtica conmoción, con titulares que ocupaban portadas enteras en los principales periódicos del continente. Miles de personas salieron espontáneamente a las calles de París, Roma, Londres y Bruselas para protestar contra lo que consideraban un crimen de Estado. Algunos gobiernos europeos llamaron formalmente a consultas a sus embajadores en Madrid, un gesto diplomático de enorme gravedad para la época. El franquismo, que buscaba desesperadamente una imagen de apertura y modernización, sufrió uno de los golpes más duros de su historia reciente. Dentro de España, la censura intentó minimizar el alcance de la noticia, presentándola apenas como el cumplimiento de una sentencia judicial ordinaria. Sin embargo, la magnitud de la reacción internacional resultó imposible de ocultar completamente, filtrándose poco a poco entre círculos intelectuales y universitarios. Estudiantes, profesores y sectores progresistas comenzaron a comentar en voz baja lo que la prensa oficial se negaba a explicar con claridad. El nombre de Julián Grimau empezó a circular como símbolo, casi en secreto, entre quienes se oponían al régimen desde dentro del país. Esa semilla, plantada silenciosamente en 1963, germinaría con fuerza en los movimientos de oposición que crecerían durante la década siguiente. Ángela García, viuda de Grimau, y sus hijas se convirtieron, casi sin buscarlo, en símbolos vivos de la tragedia vivida por la familia. Recibieron cartas de solidaridad desde distintos países de Europa, muestras de apoyo que contrastaban dolorosamente con el silencio impuesto dentro de España. La familia continuó, durante años, reclamando justicia y memoria para Julián, enfrentando la indiferencia y hostilidad de un régimen que no daba su brazo a torcer. Su lucha personal se entrelazó con la lucha colectiva de miles de familias españolas que habían perdido a los suyos durante la dictadura. El dolor privado se transformó, con el tiempo, en una causa pública que trascendería generaciones enteras dentro y fuera de España. En los círculos comunistas europeos, la figura de Grimau adquirió una dimensión casi mítica, convertida en mártir de la lucha antifranquista. Se organizaron homenajes, se escribieron artículos, se publicaron libros que analizaban tanto su vida clandestina como las circunstancias de su ejecución. Para el Partido Comunista de España, su muerte se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia frente a la brutalidad del régimen. Sin embargo, algunos sectores más críticos también recordaron su pasado ambiguo durante la Guerra Civil, evitando idealizarlo completamente como figura histórica. Esa dualidad, entre héroe y hombre imperfecto, acompañaría para siempre la memoria de Julián Grimau en los relatos posteriores. El caso Grimau marcó también un punto de inflexión en la forma en que Europa comenzó a mirar al franquismo desde entonces. Si hasta ese momento existía cierta tolerancia diplomática hacia el régimen español, la ejecución de 1963 abrió una herida difícil de cerrar. Organismos internacionales, gobiernos y medios de comunicación comenzaron a exigir con mayor firmeza avances en materia de derechos humanos dentro de España. El aislamiento diplomático que Franco tanto temía se hizo, paradójicamente, más evidente después de la muerte de un solo hombre. Grimau, sin buscarlo activamente, logró en su ejecución lo que no había conseguido en 20 años de lucha clandestina: visibilidad internacional. Con el paso de los años, historiadores de distintas corrientes ideológicas continuarían debatiendo tanto la culpabilidad real de Grimau como la legitimidad del proceso que lo condenó. Documentos desclasificados, testimonios recuperados y análisis académicos posteriores aportarían nuevas piezas a un rompecabezas histórico que aún hoy genera controversia y discusión.
Algunos defenderían que se trató de una ejecución política disfrazada de justicia militar, mientras otros insistirían en la validez formal del proceso judicial. Lo que nadie discutiría, sin embargo, sería el impacto profundo que aquel 20 de abril tuvo en la memoria histórica de España entera. Ese impacto, esa herida abierta, seguiría resonando incluso décadas después, cuando España finalmente comenzara su transición hacia la democracia. Porque la historia de Julián Grimau no terminó realmente con su muerte en 1963. Su nombre, su memoria y las preguntas que dejó sin resolver seguirían apareciendo, una y otra vez, en los años decisivos que transformarían España para siempre. Si este desenlace te ha conmovido, cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre lo que ocurrió. Cuando Francisco Franco murió en noviembre de 1975, España entera contuvo el aliento ante lo que vendría después de casi 40 años de dictadura. El nombre de Julián Grimau, silenciado durante tanto tiempo en la prensa oficial, comenzó a resurgir poco a poco en publicaciones y conversaciones públicas. La transición española, ese periodo delicado de cambio hacia la democracia, obligó al país a mirar de frente muchas historias que había mantenido ocultas. Entre ellas, inevitablemente, apareció de nuevo el caso de aquel hombre ejecutado por Garrote Vil una madrugada de abril de 1963. Pero España, en su prisa por avanzar, eligió muchas veces el silencio antes que la confrontación abierta con su propio pasado. El llamado pacto de silencio que caracterizó buena parte de la transición afectó directamente a la forma en que se recordó a Grimau. Muchos políticos de la época, tanto de izquierda como de derecha, prefirieron no reabrir heridas que consideraban peligrosas para la frágil democracia naciente. La Ley de Amnistía de 1977, pensada para pasar páginas sobre los crímenes de la dictadura, dejó sin resolver judicialmente casos como el suyo. Para las familias de las víctimas del franquismo, aquel pacto significó, durante décadas, la imposibilidad de obtener justicia o siquiera un reconocimiento oficial. Ángela García, viuda de Grimau, falleció sin ver que el Estado español reconociera formalmente la injusticia cometida contra su marido. Sin embargo, la memoria de Julián Grimau nunca desapareció completamente, sobreviviendo en libros, documentales y en la memoria activa de la izquierda española. Historiadores como quienes investigaron a fondo la Dirección General de Seguridad fueron reconstruyendo, con documentos y testimonios, la verdadera magnitud de lo ocurrido en 1963. Poco a poco, académicos de distintas corrientes ideológicas comenzaron a analizar el caso con mayor rigor, alejándose tanto de la idealización como de la condena absoluta. Se revisaron los métodos del juicio militar, las condiciones de la detención y el papel real que jugó la presión internacional en todo el proceso. El caso Grimau se convirtió, con el tiempo, en objeto de estudio obligado para entender la naturaleza represiva del franquismo tardío. En el año 2000, la Ley de Memoria Histórica comenzó a abrir, aunque de manera limitada, nuevos caminos para revisar los crímenes de la dictadura franquista. Aunque esta ley y sus posteriores desarrollos no lograron anular formalmente la sentencia que condenó a Grimau, sí permitieron un mayor reconocimiento simbólico de su figura. Calles, plazas y espacios públicos en distintas ciudades españolas comenzaron a llevar su nombre, recordando tanto su lucha como el precio que pagó por ella. Documentales y reportajes televisivos recuperaron su historia para nuevas generaciones que apenas conocían los detalles de aquel episodio ocurrido décadas atrás. El fantasma que había burlado a la policía franquista durante 20 años se convertía, finalmente, en parte reconocida de la memoria colectiva española. Historiadores actuales coinciden en que el caso Grimau representa, mejor que casi ningún otro, la complejidad moral de la guerra civil y sus consecuencias. No fue un santo, no fue un monstruo. Fue un hombre atrapado en un conflicto que empujó a miles de personas hacia decisiones extremas e irreversibles. Su pasado en la represión de la retaguardia madrileña sigue generando debate entre quienes defienden su figura y quienes cuestionan su absoluta inocencia. Al mismo tiempo, prácticamente nadie discute hoy que el juicio militar de 1963 estuvo cargado de irregularidades y motivaciones políticas evidentes. Esa dualidad, incómoda pero honesta, es quizás la lección más valiosa que deja su historia a quienes la estudian con detenimiento. El impacto internacional de su ejecución también dejó una marca duradera en la forma en que Europa entendió al franquismo desde entonces. Muchos historiadores señalan 1963 como el momento en que el régimen perdió definitivamente cualquier posibilidad de presentarse como una dictadura moderada o reformable. La imagen de un hombre ejecutado por Garrote Vil, 25 años después del fin de la guerra, resultó imposible de justificar ante la opinión pública europea.
Ese golpe a la reputación internacional de España tardaría años en repararse, incluso cuando el régimen intentó abrirse económicamente hacia Europa en la década siguiente. Grimau, sin proponérselo, se convirtió en una de las razones por las que el mundo dejó de mirar a Franco con indiferencia. Hoy, más de 60 años después de aquella madrugada en Carabanchel, el nombre de Julián Grimau sigue apareciendo en documentales, libros y debates históricos. Su historia recuerda algo esencial sobre la guerra civil y la dictadura, que rara vez existieron héroes perfectos o villanos absolutos en aquel conflicto. Existieron, sobre todo, personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias, obligadas a tomar decisiones que marcarían el resto de sus vidas y las de sus descendientes. Julián Grimau eligió la clandestinidad, la resistencia, el riesgo constante, y finalmente pagó con su vida el precio de aquella elección. Su historia sigue siendo, 60 años después, un espejo incómodo que obliga a España a mirar de frente su propio pasado. Las nuevas generaciones que descubren hoy su nombre, a través de artículos, documentales o vídeos como este, encuentran en él una historia profundamente humana. No se trata solo de política, ni solo de ideología, sino de un hombre que amó a su familia, que creyó en una causa, y que pagó por ello. Sus hijas, a lo largo de los años, mantuvieron viva su memoria, participando en homenajes y actos que buscaban preservar la verdad histórica de lo ocurrido. La historia de Julián Grimau nos recuerda que la memoria histórica no es un asunto abstracto, sino una deuda concreta con personas reales y sus familias. Y esa deuda, en muchos sentidos, sigue pendiente en la España actual, entre monumentos parciales y debates que todavía no han cerrado del todo. El garrote vil, aquel método arcaico de ejecución utilizado contra Grimau, fue finalmente abolido en España años después, aunque demasiado tarde para él. Su caso contribuyó, indirectamente, a que la opinión pública internacional y española comenzara a cuestionar con mayor firmeza la legitimidad de la pena capital. En ese sentido, la muerte de Julián Grimau tuvo consecuencias que trascendieron su propia historia personal, influyendo en debates posteriores sobre justicia y derechos humanos. Pocas historias individuales de la dictadura franquista lograron tener un impacto tan amplio y duradero en el debate político europeo de su época. Grimau, el fantasma que sobrevivió 20 años en la clandestinidad, terminó convertido en un símbolo que trascendió fronteras y generaciones enteras. Reflexionar sobre su vida hoy no significa juzgarlo con la comodidad de quien observa la historia desde la distancia y la seguridad del presente. Significa, más bien, entender la complejidad de una época en la que la supervivencia, la lealtad y la convicción se entrelazaban de formas casi imposibles de desenredar. Julián Grimau no fue una figura sencilla, y precisamente por eso su historia sigue generando interés, debate y reflexión décadas después de su muerte. Su vida resume, en cierto modo, el drama colectivo de toda una generación de españoles marcada por la guerra, el exilio y la represión. Y quizás esa sea la razón por la que, más de 60 años después, seguimos contando su historia una y otra vez. Porque recordar a Julián Grimau, con toda su complejidad y sus contradicciones, es también una forma de mantener viva la memoria de tantos otros que nunca llegaron a tener un nombre reconocido. Su historia termina aquí, pero las preguntas que deja abiertas sobre justicia, memoria y reconciliación siguen siendo, hoy más que nunca, profundamente actuales. Si esta serie sobre Julián Grimau te ha hecho reflexionar, cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y qué otro personaje de esta época te gustaría que contáramos, y suscríbete para no perderte las próximas historias del canal.